Hola a todos, bienvenidos a su podcast, El Encuentro Podcast. Como les dije en el último episodio, les iba a tener una sorpresa y para mí es muy gratificante tener a mis dos hijos conmigo compartiendo todo lo que Dios ha hecho a lo largo de mi vida y la extensión de nuestras vidas que son nuestros hijos, y cómo Dios ha ido planeando no solo mi destino, como les compartí en el anterior podcast, sino en los destinos de nuestros hijos. Dios ha sido maravilloso, hemos visto su gracia, su favor sobre nuestras vidas, pero bueno, yo quiero que se presenten. Ya Sara la tuvimos en el segundo podcast, pero ahora les presento a nuestro primogénito, Daniel Felipe. Si te puedes presentar, por favor. Yo, Daniel Felipe, el primogénito. Y para los que no han visto el segundo episodio, Sara. Sara. Me llamo Sara. Sara Cristina. Princesa ungida. Princesa ungida. Hija de Felipe y Mónica Padilla. Ok. Ya en los anteriores podcasts, cuando presenté o estuvimos compartiendo con mi esposo, él habló cómo él tuvo una visión y un encuentro con Dios donde Dios le reveló a nuestros hijos aún antes de nacer, cómo le pusimos nombre a Daniel. Su nombre significa Dios es mi justicia, Dios es mi juez, cómo él lo pudo ver de una manera clara, y también a Sara, y cómo sus vidas y sus nombres han marcado un destino en la vida de ellas. En nosotros, con el anterior podcast, entramos en una temporada donde estamos hablando acerca de eso, de Dios tiene un destino para cada uno de nosotros, un propósito. Leímos el Salmo 139, donde dice que en su libro, Él tiene un libro para cada uno de nosotros, está escrito cada cosa que Él diseñó para nuestras vidas y cómo Él quiere que nosotros nos alineemos a ese destino. Vimos, si usted no lo ha leído, lo invito a que vea el quinto episodio, si no lo ha escuchado, perdón. Vimos cómo el diablo se opone y está en contra del destino, aunque él no lo sabe, él siempre se va a oponer al destino de nosotros, y la Biblia dice que él viene para robar, matar y destruir destinos, destruir vidas. Entonces manda problemas, desunión familiar, enfermedad y aún muerte. Pero Dios, si nosotros estamos alineados, Dios, aún esas cosas que el diablo quiere mandar, Dios las puede no las va a usar para nuestro bien. Pero también vimos que nosotros podemos también ser los adversarios de nuestro destino cuando no tenemos en cuenta a Dios, sino cuando hacemos las cosas apoyados en nuestra propia opinión. La Biblia en Proverbios 3 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tus propios razonamientos. Busca hacer la voluntad de Dios y Él te mostrará qué camino tomar. Eso lo hicimos Felipe y yo en nuestras vidas, pero yo vi que mis dos hijos, y por eso los quise invitar, que mis dos hijos hicieron lo mismo para sus vidas. Yo vi cómo ellos tenían dones y talentos. Felipe y yo vimos cómo ellos tenían dones y talentos y cómo ellos se fueron encaminando, y cuando fueron creciendo, esos dones que Dios les dio, ellos los fueron desarrollando, y cómo ellos le preguntaban a Dios y nos pedían oración y nos pedían consejo a nosotros para la decisión de sus carreras. Pero yo quiero que ellos sean contándoles a ustedes y compartiendo con ustedes cómo realmente sus destinos realmente fueron alineados al propósito de Dios. Pero antes de eso, Daniel, cuéntanos, ya nos dijiste, mi nombre es Daniel, pero cuéntanos, ¿eres soltero, casado, cuántos hijos tienes? ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿Qué estudiaste? ¿En qué trabajas? Y yo después te voy haciendo preguntas. Casado, yendo a 10 años, ya casi 10 años. Tengo 2 hijos y soy ingeniero de sonido. ¿Y en qué trabajas? En sonido.
en sonido y aparte tienes tu propio negocio que nos vas a contar más adelante. ¿Y tú, gorda? Yo le digo gorda. Yo estoy casada. También ya casi cumplimos 10 años de casados con mi esposo. No tengo anillo porque se me perdió. Los dos, el de compromiso y el de matrimonio. Y trabajo tengo mi propio negocio donde con mi esposo hacemos foto y video. No tengo hijos, Gaby, gracias. Tengo mi propio negocio de foto y video y también trabajo en marketing, en mercadeo digital. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, hoy vamos a compartir cómo ellos llegaron allá a tener sus propios negocios y a fluir en los dones que Dios les dio. Bueno, perdonen, porque yo a mi hijo les digo, como toda mujer colombiana, no sé si de otros países, pero les digo papito. Entonces, papito. Me acuerdo cuando tú eras chiquito al principio, como todo niño quería ser policía, pero también quería ser bombero, pero después fue creciendo y dijiste que querías ser pastor. Ay, eso no me acuerdo. Que querías ser pastor, ¿no te acuerdas? No. Realmente. Sí. Después, Felipe y yo siempre quisimos que nuestros hijos desarrollaran el don musical y a los 6 años lo pusimos a él en Barranquilla en clases de piano. ¿Qué significaron esas clases de piano para ti? Bueno, pues el piano fue como la fundación a todo lo que fue como la teoría musical, lo que como creó ese gusto por la música y lo que hace por el cerebro, los efectos que tiene en el cerebro, sobre todo de una temprana edad. Los vi a lo largo de mis estudios, de todo. Llega a un punto muy raro que uno, por ejemplo, tomando exámenes, haciendo matemáticas, yo sentía que escuchaba la respuesta. Yo leía la pregunta en mi mente, o sea, la leía en mi mente y escuchaba que la respuesta correcta era C o lo que sea. Y me iba muy bien en el colegio sin estudiar, sin hacer mayor esfuerzo, simplemente como que, no sé, yo creo que muchas de las conexiones de la música hacen algo en la mente. Fuiste creciendo y después del piano empezaste a tener pasión por la guitarra. ¿Cómo te empezó a gustar la guitarra cuando realmente no te pusimos en clases de guitarra ni nada de eso? Sí, no sé, eso fue raro. Yo creo que en esa época habían como dos mundos paralelos en lo que es el contexto de la cultura, ¿no? Y estaba el reggaetón y el rock. Entonces, pues yo, caribeño, así latino, nunca he tenido, a pesar de haber vivido 7 años en Barranquilla, me fui por el otro lado como buen rolo o bogotano. Sentía que se iba más por el otro lado. Naturalmente me fui por el rock y pues la guitarra, porque lo que me gustaba era la batería, pero batería en apartamentos y no, imposible. Entonces, no, me fui por la guitarra y fue muy chévere porque la guitarra es un instrumento que es primordialmente para armonizar. Entonces, eso me ayudó, también vuelvo a lo del cerebro, a entender muchas armonías porque se usan mucho las quintas y las terceras y las octavas en lo que son las fundaciones de los acordes de guitarra. Entonces, muchos años después, yo creo que eso me ayudó a desarrollar más el oído y también pues para cantar, hacer armonías fácil. No es que tenga la voz, pero puedo armonizar, puedo encontrar armonías con mucha facilidad. Yo creo que eso fue por la guitarra. Chévere. ¿No estuviste en clases de guitarra? ¿Tú tenías ya el don de Dios por la música y solo aprendiste guitarra? O sea,
En esa época yo me acuerdo que tú tratabas de bajar tutoriales y todo y aprenderte canciones, ¿ok? Entonces vimos con Felipe cómo tú te ibas encaminando por el lado de la música, cuando nuestra intención primera era que desarrollaran dones, como todo papá, desarrollar dones de la música y todo, pero vimos cómo empezaste a tener pasión por la guitarra. Pero cuando empezaste tú, ya que se acercaba, que terminabas tu homeschool, ellos estudiaron en la casa y te acercaba tu época de que estudiar, ¿qué tú querías estudiar? Yo siempre quise ser músico. Me acuerdo que con mi hermana hablábamos que algún día íbamos a conocer a los Jonas Brothers. Ella se iba a casar con Nick Jonas. Ay, Y yo me iba a casar con Demi Lovato. O sea, lo teníamos todo bien, bien planeado. Dios tenía otros planes. Claramente. eran adolescentes, ni teenagers, o menos. Sí. Tú tenías que 12 años, 12. Sí, no, pero también siempre quise tener una familia y digo lo que voy a decir con mucho respeto, mucho respeto. Quería tener una familia y quería ser músico, pero financieramente yo no veía como un futuro con eso. O sea, hay músicos que les va muy bien, hay muchos que no les va tan bien. Entonces, ahí empecé a descubrir el mundo de la producción. Y quería ser ingeniero de grabación, ingeniero de sonido, trabajar en estudios. Y pues me fui encaminando por ese lado, por producir, como ya tenía el oído. Yo escuchaba, sentía y podía escribir canciones, melodías, todo. Entonces quería irme por ese lado. Pero ya después, cuando se abrieron las puertas en la universidad y entré a la universidad, me di cuenta que había más... Te me adelantaste. Uy, es que sí, es una historia muy larga. Te me adelantaste, porque yo recuerdo, y bueno, ahorita para involucrar... Pero espérame, para resumir, la respuesta es quería ser músico, pero vi más un futuro financiero para poder tener una familia siendo ingeniero de sonido. Exacto, bueno. Él que ya tocó su hermana, ellos son hermanos y son muy buenos amigos. Espero no llorar en este podcast, porque una de las cosas más bonitas que me gusta es que ellos más que hermanos han sido amigos. Bueno, niños y medio teenagers peleaban mucho, sí. Pero así como peleaban, se reconciliaban y se contaban absolutamente todo. Y ya grandes, aún casados, siguen siendo muy buenos amigos. Pero yo vi, tu papá y yo vimos cómo Dios derramó dones sobre nuestros hijos. Y sobre Sara, a Sara nunca la pusimos en clases de nada, de piano ni de guitarra, pero ella veía tocar al hermano y yo me acuerdo que ella dijo, yo quiero aprender a tocar piano. Y cogió el libro del hermano cuando era niño y empezó, y ella sola aprendió a tocar piano. Y ella nos ayudó mucho en la iglesia a tocar piano, y ella, aparte de tocar piano, tiene un corazón adorador y Dios le ha hablado a ella acerca de eso. Pero también ella veía a su hermano tocar la guitarra y ella también cogía la guitarra. O sea, yo vi en Sara una cantidad de dones que Dios le daba sin estudiar eso. La vi que pintaba súper hermoso, o sea que bueno, aquí tenemos a la nieta que dice que también pinta. Entonces, cuando uno es padre, yo prestaba atención a qué dones, en qué dones ellos fluían, porque cuando Dios nos creó a todos, nos creó con dones y con talentos. Y Él tiene un propósito con esos dones y esos talentos. Y padre, si usted está escuchando este video y tiene hijos pequeños, mire en qué dones, qué talentos, qué habilidades tienen sus hijos, porque uno como padre tiene la responsabilidad de ayudarlos a encaminarlos. Entonces yo me acuerdo que Daniel era súper apasionado por la guitarra y lo primero que él quería era irse a Berklee, en Boston, a estudiar guitarra. Y Felipe y yo tuvimos... no sentíamos paz, o sea, con que él se fuera hasta allá y estudiara
guitarra y el papá le decía lo que tú acabaste de decir. Te decía, mijo, o sea, un oficio de guitarrista es para No, estar... yo quería estudiar producción, o sea, producción en Berkeley. Pero en Berkeley tienes que escoger un instrumento para enfocarte y el instrumento con que iba a audicionar y enfocarme era guitarra. Pero el estudio iba a ser ingeniería. Ok, entonces Felipe y yo nos sentíamos paz, ¿sí? Queríamos que él estuviera más tiempo con nosotros y lo veíamos más en sonido que en un instrumento musical. Y yo me acuerdo que nosotros no le dijimos, no vas a estudiar eso y no vas a ir a Berkeley pronto. No, nosotros, tú y yo llegamos a un trato, ¿no te acuerdas? Que llegamos a un trato. Llegamos a un trato después de que me dijeron no muchas veces y que yo dije sí muchas veces. Porque él dijo... Voy a cumplir 18 años, ya sí, puedo decidir. Exacto, pero entonces él dijo, Dios me habló, tú dijiste, Dios me habló y yo estoy seguro de que Dios quiere que yo vaya a Berkeley. Entonces, cuando tú dijiste eso, yo le dije, y Dios me habló y yo estoy segura que Dios no quiere que vayas a Berkeley. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a orar y vamos a que, si yo estoy mal y tu destino está en Berkeley, ¿sí? Entonces, Dios va a poner en mí paz y te vamos a apoyar en eso. Y Felipe y yo buscamos, en esa época Felipe trabajaba en United y buscamos pasajes para viajar a Boston, ir a conocer Berkeley. Y teníamos los pasajes, pero buscamos hotel, no encontrábamos, buscamos, o sea, se fueron cerrando las puertas. Eso sí me acuerdo perfectamente. Y es cuando tú viajas por beneficio de empleado, tienes que estar en una lista de espera. No sé qué estaba sucediendo en el mundo en esa época, pero no habían vuelos de Houston a Berkeley o a Boston haciendo escala en cualquier otra ciudad. O sea, yo entré a buscar todas las maneras y era imposible. Y era para hacer, no era para la audición, era para como un open house. Exacto. No se pudo. Porque... no se pudo y no se pudo. Y busqué por semanas. Exacto. Y hice la lista, nada. Entonces, Dios fue muy lindo porque nosotros no queríamos que Daniel en el futuro nos dijeran, por tu culpa yo hubiera querido estudiar tal cosa y ustedes no me dejaron y no lo restregaran. No se lo restriego a Dios, dijo, por tu culpa. Entonces nosotros sinceramente estábamos buscando ir y al Open House en Berkeley y todo. Y una vez que fuéramos allá íbamos a seguir orando a ver si esa era la dirección de Dios. Pero Daniel fue testigo, no se encontraba y no se encontraba y no se encontraba y puertas cerradas hasta que él mismo dijo, le empezaron a llegar cartas para el Instituto de Arte, para ven y estudia acá y todo. Y entonces él mismo dijo, bueno, vamos al Instituto de Arte. Y cuando fuimos al Instituto de Arte, ¿qué pasó? No, me aceptaron. Muy fácil. Sí, pero tú saliste fascinado y tú dijiste, no era como yo me lo imaginaba. Él no quería ir allá. Pues yo no quería estudiar en Houston, yo me quería ir de la casa y tener libertad. Quería hacer lo que se me diera la gana. Pero hasta en eso, y no sé, he escuchado muchos testimonios de pastores y otras personas que tratan como de alejarse y hacer lo que se les da la gana. Y hasta cierto punto creo que Dios no lo deja. Dios como que a veces pone una cerca y no se puede. Por más que uno a veces intente rebelarse o alejarse de la voluntad o los planes de Dios, Dios en su, yo creo que amor y gracia pone trabas para que uno no pueda descarriarse. Hay gente que tiene el don para descarriarse, o yo digo que son demasiado estúpidos. Pero sí, o sea, yo creo que tener como esa noción de que deliberadamente estás haciendo las cosas bien o mal, o sea, y llega un punto en que tú tienes que o rendirte o ser consciente de que deliberadamente estás haciendo las cosas mal.
Bueno, detrás de eso, Daniel y Sara saben que ha habido mucha oración de los papás por protección y porque el Espíritu Santo los guía y los guiara, y hasta el sol de hoy ya están casados, tienen sus familias, pero nosotros continuamos orando por ellos, y lo lindo es que ellos, los dos nos llaman cuando hay puertas abiertas para ascensos o para conseguir trabajos o proyectos. Papá, mamá, por favor, oren por esto. Y para nosotros es muy gratificante saber que ellos llaman a pedir oración y que tienen en cuenta a Dios. No hacen sus propios proyectos ni sus propios caminos. Ellos buscan, ¿sí? Y sienten en su corazón que toque esta puerta, y la tocan y oramos y se abre. Y si no se abre, ellos no tienen ninguna queja porque saben no era la voluntad de Dios. Y Daniel lo pudo percibir con Berkeley, y aquí entonces entró a estudiar, y desde ahí fue interesante para nosotros como padres verlos, que él se empezó allá a proyectar. O sea, yo voy a estudiar, acá tengo esta Ledwood, donde puedo hacer pasantías, y empezó a proyectarse y a tocar. Cuéntanos rápido, para darle paso a tu hermana, cómo de tus estudios saltaste y empezaste a conseguir trabajo, y te empezó Dios a encaminar hasta donde estás hoy. Sí, pues una cosa muy buena y estratégica fue que Lakewood queda a 2 cuadras de donde estaba ubicada la universidad en esa época. Entonces nosotros vivíamos muy lejos de esta ubicación, pero ahora yo estudiando ahí podía caminar de un lado al otro. Entonces empecé a involucrarme, a conocer más gente, a servir, que es algo muy importante, servir en tu iglesia local. Dios te abre puertas a través de eso, y no, pues a través de eso empecé a conseguir muchas más oportunidades. Dios empezó a encaminarlo y lo empezó a guiar, y le empezó a abrir puertas, sirviendo también en otras iglesias, donde lo llamaban a que los ayudara con la guitarra, que es realmente el instrumento que él sigue. Te voy a pasar, y después vuelvo contigo. Voy a pasar con mi hija, pero con mi hija no me voy a demorar mucho en este podcast, porque después va a entrar la persona más importante después de Dios en la vida de Sara, su esposo. Entonces, Sarita, yo me acuerdo con Sara, ella no la tenía tan clara como Daniel, sí, porque como ya les dije, es una niña que creció con muchos dones y talentos. Y yo decía, yo no sé qué tiene tantas cosas que yo no sé, Sara, qué va a hacer, qué va a estudiar, qué quiere hacer en la vida. Pero era es súper inteligente. No que Daniel no sea inteligente, pero ellos Sara ganó en su primaria o elementary, como se llama acá, siempre era súper dotada, hasta le llegó diploma del presidente George Bush en su época, de felicitaciones y bueno, de todo eso. Entonces nosotros dijimos, no, ella va a estudiar algo por allá, medicina o no sé, de mucha inteligencia, porque ella aprendía rapidísimo. A ella nos daban quejas en el colegio porque ella como aprendía tan rápido y los profesores se tienen que nivelar a que todo el curso, entonces ella se aburría y terminaba peleando con la profesora. Entonces la profesora nos decía, es súper buena estudiante, pero ella vive diciéndome, pero eso ya me lo sé, porque Sara se aburría que estuvieran repitiendo lo mismo. Entonces dijimos, no, los dos se nos van para homeschool. Entonces yo vi muchos dones y talentos en la vida de ella, y no sabía que iba a estudiar, pero cuando entraron homeschool eran las 12 del día y Sara ya había terminado todo lo del día. No, en el colegio les dejan las tareas de lunes a viernes y ella el lunes ya hacía todo.
y quedaba desprogramada todas las tardes. Y ella me decía, ¿y ahora qué hago? Vive aburrida. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces yo le decía, vaya y toque piano. Y ella aprendió a tocar piano. Coge el libro de tu hermano y toque. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué no? No, pues haga tal. Es que como Daniel era el favorito, le pagaron clases y a mí nunca me pagaron clases de música. Ella dice que Daniel es mi hijo favorito, entonces yo digo que sí, él es mi hijo favorito y ella es mi hija favorita. Afortunadamente tuve dos, un hombre y una mujer, él es el mayor y ella es la Me tocó menor. aprender con lo que Daniel dejaba por ahí tirado, porque a mí no me compraban nada. Qué pecado. Si vieran las fotos de los colegios y comparan los colegios en los que Qué estudiaban. pecado, ella creció con trauma porque Daniel Felipe, no contamos eso, Daniel Felipe cuando llegamos a vivir a Barranquilla, yo llegué embarazada de nuestra princesa, de 7 meses, como les conté, casi la pierdo, y Daniel Felipe tenía 2 años, ellos se llevan casi 3 años, yo quedé embarazada de Sara cuando Daniel cumplió 2 años, entonces se llevan 2 años y 9 meses. Entonces, él vio el colegio alemán, tenía 3 añitos y desde ahí él dijo, yo quiero estudiar en el colegio, yo quiero estudiar en el colegio. Y dijimos, no, papito, no. Y pues fue creciendo 5 añitos y él, yo quiero estudiar en el colegio, ya era la hora de entrarlo y nosotros no. Sin embargo, fuimos y tocamos la puerta y nos dieron para registrarlo, no, eso pedían de todo, fuimos y tocamos otros colegios y él les iba a mirar y él ni los miraba, él estaba, yo quiero ese y nosotros ese, para nosotros ese era súper imposible, pero bueno, aplicamos y todo y llenando ese formulario, eso pedían casa, carro, beca, de que miembro de qué club era, una cantidad de cosas y nosotros, chequera, tarjetas de crédito, no teníamos ni cuenta bancaria, ni tarjetas de crédito, ni casa, ni carro, ni beca, ni miembros de club, no teníamos nada y nosotros llenamos la aplicación y la mandamos así. Fuera de eso pedían de qué jardín venía, no, ninguno de los dos hizo jardín infantil, sino entraron de una a transición y Sara primero. Y entonces lo llenamos así y oramos, Señor, si ese es el colegio que tú tienes para Daniel, entrará. Y oh, sorpresa, que Dios le abrió la puerta a Daniel Felipe. Y entró al alemán y para nosotros fue un milagro. Pero cuando Sara entró al colegio, nosotros ya no podíamos meterla al alemán, porque tuvimos un cambio de iglesia, un cambio de ingresos, entonces no podíamos, y ya ese año el alemán en Barranquilla cambió de locación a una super fancy, como dicen aquí, super nice, ¿sí? Entonces, y ya empezaron a pedir bono, y con Daniel no pedían bono, y ese bono era mucha plata, y nosotros no podíamos, entonces nos tocó meter a Sara en otro colegio. Entonces a eso se refiere Daniel, las fotos de un colegio versus el otro. Mi colegio tenía aire acondicionado. El colegio de ella, el piso era de arena. Como para que tengan una idea. Sí. Como para dar un poco de contexto. Pero y en las fotos se ve a Daniel como que en una escalera blanca y yo ahí en un patio ahí con una puerta medio rota. Pero es que ella entraba por el garaje, por el parqueadero, no por la entrada principal. El caso es que ese colegio era muy bueno, no lo nombramos para no herir. El caso es que Daniel estuvo en clases de música y yo no. Ese es el caso. Bueno, porque pero aprendí solita. Cuando tú porque tenías soy 6 inteligente. años ya estábamos aquí en Barranquilla, aquí en Estados Unidos, entonces vivieron épocas diferentes. Pero yo, para también darles un contexto de lo inteligente que era ella no hizo kinder ni transición, ella entró de una a primero. Mi mamá, que fue profesora toda su vida, le enseñó a leer en Barranquilla. En 2 semanas, Sara aprendió a leer y a escribir. Y cuando entró al colegio, dijeron, pero ella no sabe leer y escribir, ella no ha hecho ni kinder ni transición. ¿Cómo va a entrar a primero? Y yo dije, sí, ella sabe leer y escribir. Entonces, le hicieron un examen y dijeron, wow, ella tiene un nivel de lectura y de escritura
para estar en segundo de primaria, pero por la edad tiene que entrar a primero. No lo podían creer. En 2 semanas ella aprendió a leer y a escribir, y ella solita aprendió el piano, solita aprendió la guitarra. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque hoy en día muchos niños se pasan su tiempo aburridos con el iPad, con televisión y todo, pero lo que le ayudó a Sara para desarrollar esa cantidad de dones es que en su tiempo de aburrición ella aprendió, o sea, ella necesitaba, y yo dije, no puedes ver televisión, entonces ella le compraba rompecabezas, ¿te acuerdas? Y los armaba rapidísimo, y ella empezó a desarrollar dones, y después él empezó a sentir gusto por la cocina y todo eso. Entonces ahora, gordita, yo quiero que tú nos cuentes, porque ya de tu negocio y todo eso es cuando entre tu esposo, ¿sí? Porque Dios te ha dado propósito y destino en eso. Tus conflictos de qué estudiar. Sí, pues para mí siempre fue súper difícil saber qué es lo que yo tenía que estudiar, porque yo como que el concepto de cuál es el propósito para mi vida era como que muy difícil para mí de entender, porque todo el mundo hablaba como que este es el propósito, este es mi llamado, y yo siempre decía, yo no sé cuál es mi llamado, no sé cuál es mi propósito, porque me gusta hacer muchas cosas. Y como que no sabía, entonces yo sabía, bueno, me encanta la comida, tal vez quiero estudiar para ser como que chef o algo así, porque me gusta la comida y como que la creatividad de la comida. Pero después dije, pero eso no, como que mentalmente no, o sea, siento que no era como que stimulating, ¿cómo se dice eso? Estimulante, como que mentalmente. Ok. Entonces yo dije, no, o sea, que voy a aprender, o sea, no quiero pagar para ir a la universidad para aprender como que a cocinar, o sea, no sé, eso era lo que yo estaba, era como que mi batalla interna. Y después dije, ok, ¿qué más voy a hacer? Ok, bueno, ¿por qué no hago la medicina? Pero la verdad, puedo ser inteligente y lo que sea, pero no disfruto la ciencia ni como que estudiar. No disfrutaba yo mucho estudiar por largos periodos de tiempo, porque yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo estudiando, como que memorizando cosas. Yo sentía que era como una pérdida de tiempo. Entonces no sabía, como que cambié mi carrera como 5 veces porque no sabía en realidad qué hacer, pero yo siempre sabía que yo quería tener mi propio negocio y quería armar mi propia empresa. Yo quería hacer algo como independiente y siempre me gustó como que la fotografía y la creatividad, pero en esa etapa no era muy popular ni nada como que tener una carrera en la fotografía, como que no, como que las cosas de digitales, las redes sociales y todas esas cosas no existían. Entonces uno no podía ver ejemplos de personas que eran fotógrafos. Entonces yo no podía saber qué tipo de trabajo, qué se puede hacer ahí. Entonces me gustaba eso, pero no sabía qué hacer. Entonces llegué a un tiempo donde dije, bueno, voy a intentar muchas cosas. Y intenté, o sea, diferentes carreras. Yo creo que cambié mi carrera como que 4 veces. Y hasta que me di cuenta que, o sea, no sé si esto es como, no es un consejo para nada, no es un buen consejo, pero yo dije, estudiar como que no es para mí. Siento que yo estaba sintiendo como que una carga de que estaba perdiendo mi tiempo y como que los mejores años de mi vida estudiando, cuando yo sabía que yo podía empezar un negocio y hacer algo. Perdona que te interrumpa. Nosotros veíamos con Felipe y tampoco te presionamos para nada. De pronto a Daniel sí, porque Daniel estaba más claro y quería ir a Berkeley, no sé qué y todo, y a él estábamos, no. Pero con ella tampoco podíamos saber porque no la veíamos ubicada. Sí tenías mucha pasión por la cocina y te apoyamos. Tú empezaste haciendo fresas con esto para mi propio negocio de comida para Valentine's. Y entonces si empezaste y todos te apoyamos y la familia, pero yo siempre le decía quería abrir un restaurante, siempre le decíamos eso es muy esclavizante, es muy estresante la comida, sí, y cocinaba delicioso o cocina rico, entonces pilas ahí, pero ella siempre tenía claro y me lo dijo, yo no quiero estudiar, yo quiero tener mi propio negocio.
y saber cómo administrar mi negocio. Por eso ella entró a Lone Star a estudiar administración de negocios. Pero a medida que fue avanzando, él le gustaba la comida, entonces dijo, quiero ser nutricionista. Pero ella se dio cuenta que nutricionista era casi que estudiar medicina y no iba a poder ejercer, sino hasta que tuviera no sé cuántos años de práctica y todo eso. Y ella dice, no, yo no me quiero pasar la vida estudiando y practicando y no tener mi propio negocio. Entonces, el consejo que ella dice que no es un buen consejo, Dios tiene un plan y un destino para cada uno diferente. Hoy vemos cómo personas que no terminaron una carrera han llegado muchísimo más lejos que personas que sí estudiaron, pero ¿por qué llegaron tan lejos? Simplemente porque están en lo que Dios los llamó a hacer, en los dones que las personas tienen. Y tuvieron la visión y la claridad y a eso se dedicaron y a eso dedicaron su pasión. Entonces, para Felipe y para mí no fue frustrante ver que nuestra hija súper inteligente no terminara una carrera profesional, ¿sí? Porque nosotros la teníamos clara. Sara está haciendo lo que Dios quiere que hacer. Y veíamos también un gusto por la fotografía. Yo me acuerdo que tú llorando me decías, yo no sé qué hacer, yo no sé qué estudiar ahora, mamá, cuál es el propósito, cuál es el destino ahora. Entonces le decíamos, mira, gorda, ¿no has tenido en cuenta la fotografía? Porque ella insistía mucho en la comida. Hasta fue al Instituto de Arte, ¿te acuerdas que ahí hacían cocina? Pero salía muy caro. Y Sara también tenía muy claro que no quería endeudarse por años para pagar una carrera. Porque yo no sabía si iba a terminar trabajando en mi carrera. Entonces no quería endeudarme. Exacto. Por eso. Pero después, ¿cómo fue cuando ya te definiste en la fotografía? ¿Qué pasó ahí cuando decidiste, me voy por la fotografía? Pues la verdad es que con mi esposo, o sea, nos casamos y teníamos trabajos estables. Y teníamos, o sea, teníamos nuestros carros, nuestro apartamento, todo, en trabajos, o sea, normales. Y a los 3 meses de casados, los dos perdimos los trabajos que teníamos. Entonces llegamos a un punto en donde yo le pregunté a mi esposo, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? Porque no tenemos hijos ni nada, no tenemos muchos gastos, entonces podemos hacer básicamente cualquier cosa. Y él me dijo, yo quiero hacer videos. Y yo dije, oh, wow, nunca había escuchado eso. Y entonces dije, bueno, vamos, yo quiero empezar mi negocio. Entonces, tú quieres hacer video, a mí me gusta la fotografía, empecemos nuestro negocio. Y ahí Dios empezó a abrir las puertas y a darnos clientes y a darnos de su gracia y de su favor. Pero de pronto fue más tardecito, porque ustedes alcanzaron a durar 2 años en tu apartamento para cuando se fueron a vivir con nosotros. Bueno, después de pronto sí, lo hablamos. Fue a los 3, o sea, nos casamos en agosto y empezamos el negocio y nuestra primera boda fue en noviembre. Entonces, de ese mismo año. Y duramos así y después sí. Pero siguieron trabajando. Ahora sé, o sea, y para cerrar con todo el tema de ay, cuál es mi propósito y no sé qué, porque para mí fue súper difícil entender todo ese concepto, como mi mamá decía, yo lloraba, no entendía, no tenía claro, hasta que alguien me dijo, no me acuerdo quién, pero alguien me dijo, tú eres llamado, ¿cuál es mi propósito y cuál es mi llamado? Entonces alguien me dijo, tu llamado es lo que Dios te da visión. ¿Eso tiene sentido en español? Sí. You're called to what you have vision for. Uh-huh. O sea, eres llamado a lo que tienes visión. Y ahí me sentí cómoda de hacer todas mis ideas. Porque yo dije, tengo visión para el negocio. Tengo visión para el ministerio. Tengo visión y ahí yo me sentí, ese es mi llamado. O sea, seguir la visión que Dios me da, aunque sea más de una cosa. Y cuando ya entendí eso, yo dije, ok, estoy en el propósito de Dios. Amén. Y porque yo veía que
Dios me abría puertas cuando yo seguía las cosas que yo sentía que tenía visión para esas cosas. Amén. Entonces, como les dije, este podcast tiene 2 partes. O sea, después va a entrar Imer para que Sara y Imer compartan más de su negocio. Pero yo quiero despedirme de esta primera parte de Daniel. Dios. ¿Sí? Y quiero que presentes a tu primogénita. Y qué significa ella para ti y cómo ha sido, si ella fue parte de tu sueño. Ven, Gaby. Va, al lado de tu papi, al lado de tu papi. A ver, tienes que mirar a la cámara, ¿ok? A ver, deja que tu papi te presente. Ok, ¿cómo te llamas? Me llamo Gaby Padilla. ¿Gaby o Gabriela? Las dos. ¿Y Gabriela. cuántos años tienes? 8 años. 8 años. Estoy en segundo grado. Ah, estás en segundo grado. Pues repetí kinder. Pero debo estar en tercero, pero estoy en segundo. ¿Y qué quieres ser cuando grande? Una patinadora, porque justo ahora hago clases y yo quiero ser una patinadora. ¿En hielo? Sí. ¿Sí? Ah, ¿y qué significa tu papi para ti? Lo amo mucho y siempre jugamos. Lo amas mucho y siempre jugamos. Ok, ¿y al papi qué significa Gaby para ti? ¿Cómo ha conquistado Gaby tu corazón? Men, es muy fuerte porque yo quería tener un hijo. Primero. Ajá. Quería que el primogénito fuera un varón porque no tuve un hermano. Siempre quería poder pelear con alguien físicamente. Y la que sufrió las consecuencias fue la hermana. Mi papá nunca me dejó ponerle una mano a mi hermana. O sea, estaba rotundamente prohibido. Entonces yo dije como necesito como desahogar la violencia por algún lado. No, mentira. Pero también dicen que la hija es como el amor verdadero de un hombre y no apenas nació, obviamente, derretido completamente por esta. Y 8 años después. También, a ¿Sigues pesar de derretido? que han habido un par de bobos por ahí que se tratan de hacer llamar mejor amigo y no sé qué vaina. Pero no, es mi princesa y sí, es mi mundo. ¿Y si la soñaste así? No, pues, No físicamente, sino si alguna vez imaginaste que podías sentir ese sentimiento por una. no, la verdad es que ese sentimiento no es fácil de describir, sobre todo para una persona soltera o que no ha tenido hijos antes. Sí, es algo muy fuerte y es como esa sensación, esa responsabilidad de cuidar y proveer por una familia y dar un buen ejemplo. Eso es una motivación muy grande para... Y entonces, para despedirnos de esta primera parte de este podcast, Daniel, ¿qué quieres dejarle de enseñanza o una palabra, una frase, lo que quiera a alguien, a jóvenes, hombres, ¿sí? Que todavía no saben qué estudiar y quieren, están en esa dicotomía? ¿Qué les aconsejas a tener en cuenta? Mira, dos cosas. La primera que siempre pienso es la parábola de los talentos. Y es al que Dios le da y es buen mayordomo, Dios le da más. Y al que no hace nada con lo que tiene, se le quita. Entonces, si tú tienes un talento para lo que sea, desarróllalo, cultiva, haz lo que puedas con lo que tienes y sé buen mayordomo, así tengas poquito. Y sobre eso crecerás. Si no, te quedarás con nada. Y vemos mucho que hay mucha depresión, mucha ansiedad, precisamente por eso. Uno a veces, si se queda encerrado, si se queda quieto, a mí me cuesta mucho. Si yo me quedo quieto, de repente
sé que la próxima semana muy probablemente esté en un lugar no muy chévere mentalmente. Entonces, mantenerse enfocado, ocupado y siendo buen mayordomo de su tiempo, talentos, todo. Y con eso se me fue la otra cosa que iba a decir. Lo otro fue que cuando no estaba seguro de qué hacer, Dios me dio una promesa y Él dijo, lo que tú escojas, haz, sea lo que sea, yo te voy a bendecir. Pues con tal de que tú perseveres, yo voy delante de ti y enderezco tus pasos. Esa fue la promesa. Entonces ahí yo dije como, ok, pues si puedo escoger, no sé, ser abogado, pero sé que eso no es lo mío, ¿para qué me voy a ir por eso si ya él me dijo que si escojo lo que me gusta, él me va a respaldar en eso? Entonces me fui por lo que Y quería. a lo largo de este Y camino, a lo largo, o ¿has sea, visto la mano de Dios? fue muy fuerte porque antes de, o sea, o recién graduado de la universidad, yo tenía como una lista de sueños y cosas que quería lograr o cajas que quería check. Y eso fue otro challenge porque muy temprano todas las cajas se marcaron y después yo dije como, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces Dios me fue mostrando que hay un más allá después de lo que porque uno siempre escucha que las promesas de Dios o los planes de Dios son más grandes y más allá de lo que uno pueda creer o imaginar. Pero una cosa es escuchar la repetidera de Dios tiene grandes cosas para ti y las cosas cliché que siempre dicen todo el mundo. Y otra cosa es verlas en acción como, ok, ya llegamos aquí, ¿ahora qué sigue? Entonces, nada, seguir caminando con Dios y confiado de Él, ver cómo Él va enderezando esos pasos. Amén. Bueno, pues esperamos que este podcast les llegue a cada uno de ustedes. Fue muy gratificante tenerte, porque ahorita continuamos con Sara y Jimer, y más gratificante es para uno como padre ver la obra de Dios en la vida de ellos y cómo fueron sensibles a la voz y a la dirección de Dios y cómo Dios nos da la libertad para escoger, ¿sí? Pero Él sabe que Él va a enderezar, ¿sí? A los que dependemos de Él. ¿Sí? Va a enderezar nuestro camino y Él va a estar ahí guiando nuestro destino. Gracias, Daniel. Gracias, papito. Hermosa princesa. Despídete. Adiós. Dios les bendiga.